Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya saben, tenemos un tema jugoso, uno de esos que dan para hablar y mucho. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió los cimientos de Turquía, un verdadero culebrón de la vida real, digno de las series turcas que tanto nos encantan. Hoy vamos a hablar del escándalo turco de Mert Afra. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos trayendo historias impactantes, curiosidades y análisis de temas que realmente merecen la pena. Y ahora sí, vamos con el escándalo. Para entender bien la historia de Mert Afra, tenemos que situarnos en Turquía, en el corazón del glamour, la moda y la alta sociedad. Imaginemos una mezcla de la jet set europea con el toque exótico y cautivador de Estambul. En este contexto, Mert Afra, el protagonista de esta historia, era una figura clave. Era el epítome del hombre moderno, joven, atractivo, con un carisma arrollador y un estilo de vida que muchos envidiaban. Mert era influencer, modelo y, para añadir aún más atractivo a su perfil, también empresario. Un hombre con una presencia magnética en el mundo digital, con una legión de seguidores que admiraban cada uno de sus movimientos. Su feed de Instagram era una ventana a una vida de ensueño, viajes exóticos, ropa de diseñador, fiestas exclusivas, y todo adornado con una sonrisa perfecta y una pose estudiada. Tenía el don de crear esa ilusión de perfección que tanto engancha en las redes sociales. Pero como la mayoría de las veces, la realidad es mucho más compleja que la imagen que se proyecta. En la vida personal de Mert, se tejía una historia que, aunque en un principio parecía idílica, pronto se convertiría en la mecha de un incendio mediático sin precedentes. Mert, aparentemente, estaba en una relación sentimental. Al menos, eso era lo que todos daban por sentado. La afortunada, o quizás la desafortunada, era una figura igualmente importante en el panorama turco, una famosa actriz. Imaginemos a una mujer guapísima, con un talento indiscutible y una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo. Era la novia soñada, la mujer perfecta para acompañar a Mert en sus eventos y en las portadas de las revistas. Su relación era de esas que parecen sacadas de una película romántica, fotos juntos en destinos paradisíacos, declaraciones de amor en redes sociales que inundaban los comentarios, y una imagen pública de pareja ideal que hacía suspirar a sus fans. La prensa y los seguidores los adoraban, los veían como el hit couple del momento, la pareja perfecta que inspiraba y representaba el éxito y la felicidad. Pero como ya se imaginarán, la perfección no existe, y menos en este tipo de situaciones, donde la fama, el dinero y la exposición pública amplifican las emociones y los dramas. Detrás de esa fachada de felicidad, se escondía un secreto que, tarde o temprano, iba a salir a la luz, generando una bomba de proporciones épicas, un triángulo amoroso. Y aquí es donde entra la otra pieza clave de este drama, una joven modelo, también muy conocida, que se convirtió en la tercera en discordia. La identidad de la modelo era un secreto a voces en los círculos más cercanos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. La discreción era clave para mantener el equilibrio precario de la situación. Sin embargo, la tensión se acumulaba, como una olla a presión a punto de estallar. El aire se cargaba de rumores, de miradas sospechosas, de silencios incómodos. La situación se volvió explosiva cuando, de repente, empezaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Mert. Las redes sociales, como siempre, fueron las primeras en encender la mecha. Los comentarios, los posts y las especulaciones se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Los medios de comunicación, ávidos de una buena historia, se hicieron eco de la noticia. ¿Quién era la otra mujer? ¿Era cierto que Mert había engañado a su famosa novia? La especulación comenzó a correr como la pólvora, alimentando la curiosidad y el morbo del público. Las pistas comenzaron a revelarse. Fotografías filtradas, comentarios en redes sociales que dejaban entrever una relación más allá de la amistad. Vídeos cortos y comprometedores que daban pie a suposiciones. Algunos usuarios de Twitter y otras plataformas se dedicaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada like. Todo apuntaba a que Mert y la modelo estaban involucrados en algo más que una simple amistad. La tensión era palpable y la opinión pública se dividió, algunos defendían a la actriz, sintiéndose traicionados por Mert, otros, con curiosidad y morbo, querían saber más detalles de la historia. La incertidumbre era el ingrediente perfecto para mantener la atención del público pegado a la pantalla.
La situación se estaba volviendo insostenible para todos los involucrados. Y entonces llegó la bomba. La modelo, harta del secretismo y de la presión mediática, decidió hablar. Su testimonio fue demoledor, un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de la vida pública de Mert y de todos los involucrados. En una entrevista explosiva, o a través de sus propias redes sociales, reveló detalles íntimos de su relación con Mert, confirmando la infidelidad y destapando la verdadera naturaleza de su romance. Declaró que llevaban meses juntos, que se sentían enamorados y que habían mantenido su relación en secreto por miedo a las consecuencias, por la presión de la fama y de la opinión pública. Explicó la dificultad de vivir una doble vida, la culpa y la frustración que sentían. Sus declaraciones fueron un bombazo, un terremoto que sacudió los cimientos de la vida pública de Mert y de todos los involucrados. Describió cómo comenzaron a verse a escondidas, los encuentros furtivos, las escapadas románticas en secreto. Reveló las promesas, las mentiras y el sufrimiento que había provocado el triángulo amoroso. La actriz, por su parte, reaccionó con una mezcla de dolor, rabia y decepción. Se sintió traicionada por su pareja y humillada públicamente. Imaginen la sensación: el hombre que amabas, el que presumías en las redes sociales, te ha engañado con otra. Un golpe bajo, un puñal en el corazón. Emitió un comunicado en el que expresaba su tristeza por la situación, pero también su fuerza y determinación para superar este difícil momento. Su actitud, sorprendentemente, fue muy digna, lo cual generó aún más simpatía por ella por parte del público. En lugar de caer en el drama, eligió la elegancia y la compostura. El escándalo escaló a niveles inimaginables. Las portadas de las revistas y los noticieros se llenaron con la historia de Mert Afra y su triángulo amoroso. Los programas de televisión se dedicaron a analizar cada detalle, a debatir sobre las implicaciones morales y sociales de la infidelidad. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, se volcó en investigar cada movimiento, cada declaración, cada rumor. Se publicaron artículos con análisis de expertos en relaciones, psicólogos y sociólogos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con usuarios divididos que tomaban partido por una u otra persona. Los fans de la actriz la defendían a capa y espada, mientras que otros se dedicaban a criticar a Mert y a la modelo. Se crearon hashtags, memes y todo tipo de contenido viral relacionado con el escándalo. La controversia se extendió a todos los rincones de la sociedad turca. Las consecuencias para Mert Afra fueron devastadoras. Su imagen pública se vio seriamente dañada. Perdió contratos publicitarios, seguidores en redes sociales y la credibilidad que tanto le había costado construir. Las marcas, temerosas de asociarse con una figura controvertida, rescindieron sus acuerdos. Sus proyectos se cancelaron y su reputación quedó por los suelos, y tuvo que lidiar con el escrutinio público constante. Pasó de ser un ídolo a un paria en cuestión de semanas. Fue el precio a pagar por sus acciones. La modelo, por su parte, también sufrió las consecuencias. Aunque su testimonio desató el escándalo, también le trajo problemas. Recibió críticas, ataques en redes sociales y tuvo que enfrentarse a la opinión pública. Fue acusada de ser la causante del sufrimiento de la actriz, de romper un hogar. Se la calificó con epítetos denigrantes. Sin embargo, también ganó visibilidad y, de alguna manera, reforzó su imagen de mujer valiente y sincera, de alguien que se atrevió a romper el silencio. Su popularidad aumentó, aunque a costa de una gran polémica. El escándalo de Mert Afra fue mucho más que una simple infidelidad. Fue una radiografía de la sociedad turca contemporánea, con sus valores, sus contradicciones y sus obsesiones. Reflejó la importancia de la imagen, la presión de las redes sociales y el poder de la opinión pública. Puso en evidencia la fragilidad de la fama y la rapidez con la que se puede perder todo. Mostró cómo en la era digital, un error puede ser amplificado y difundido a una velocidad increíble. El caso de Mert Afra desató un debate sobre la moralidad en las relaciones, sobre la fidelidad, sobre la responsabilidad de las figuras públicas. Se discutió sobre la privacidad, sobre los límites de la fama, sobre el precio a pagar por la exposición mediática. Los expertos analizaron las causas de la infidelidad, la influencia de las redes sociales en las relaciones, el impacto de la fama en la salud mental. La historia de Mert Afra nos enseña varias lecciones importantes. Nos recuerda que detrás de las apariencias, a menudo, se esconde una realidad mucho más compleja.
Nos alerta sobre los peligros de las relaciones públicas y la importancia de ser auténticos. Nos muestra la necesidad de cuidar nuestras relaciones, de comunicarnos de forma honesta y transparente. Y sobre todo, nos muestra que las consecuencias de nuestros actos pueden ser más o mayores de lo que imaginamos. ¿Y qué pasó después? Bueno, las relaciones amorosas, como sabemos, son complejas, y la presión mediática puede ser devastadora. Tras el escándalo, Mert y la modelo continuaron juntos, en un intento de desafiar la adversidad, de demostrar que su amor era más fuerte que las críticas. Sin embargo, la relación estaba dañada, marcada por la desconfianza y la presión externa. Finalmente la relación no prosperó y terminaron separándose, quizás por el peso del escrutinio, quizás por la incompatibilidad, quizás por la herida de la traición. La actriz, por su parte, rehizo su vida y continuó su carrera con éxito. Demostró una gran fortaleza emocional, un ejemplo de resiliencia. Se centró en su trabajo, en su familia y en sí misma. Con el tiempo el escándalo fue quedando atrás, aunque dejó una cicatriz en la memoria colectiva de Turquía. Se convirtió en una lección aprendida, un recordatorio de la fragilidad de la fama y la importancia de la autenticidad. El escándalo de Mert Afra fue un culebrón digno de las series turcas que tanto amamos. Un triángulo amoroso lleno de drama, traiciones y consecuencias devastadoras. Una historia que nos recuerda que la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como aparenta. Un reflejo de la sociedad turca contemporánea, con sus valores, sus contradicciones y sus obsesiones. En resumen, el escándalo de Mert Afra fue un espejo de una sociedad que se debate entre la tradición y la modernidad, entre la apariencia y la realidad. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, el amor, la fidelidad y las consecuencias de nuestros actos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Mert Afra. ¿Qué opinan ustedes del escándalo? ¿Creen que las consecuencias fueron justas? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Se imaginaban este nivel de drama en la vida de un influencer? Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.